Los videos de este canal se agrupan en tres series: amarilla, azul y roja. La serie amarilla está destinada a todos aquellos que tengan más de 8 años de edad y ayudará a los menores en sus necesidades escolares. La serie azul está a disposición de mayores de 11 años y la podrán aprovechar quienes estén en educación media o bachillerato. Para la serie roja necesitarás conocimientos universitarios, una gran curiosidad o no ser víctima del temor que se ha sembrado sobre la matemática. La portada de cada video tendrá una franja del color que le corresponde. Si te gusta el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el video anterior, cuyo enlace vas a conseguir en la descripción de este, vimos la definición de las funciones trigonométricas y cómo conseguir su valor exacto en algunos arcos particulares. Luego, aplicando propiedades de las funciones trigonométricas, como la periodicidad, por ejemplo, podemos conseguir nuevos valores de la función trigonométrica, de las funciones trigonométricas seno y coseno. En este video vamos a ampliar esa idea de utilizar los valores conocidos para conseguir nuevos valores. Así que busca papel y lápiz y comencemos a trabajar. Con respecto al proceso de calcular los valores de las funciones trigonométricas, hay un detallito muy importante. Y es el hecho de que nos basta conocer los valores de seno y coseno para arcos cuyo punto terminal esté en el primer cuadrante. Es decir, en esta parte del plano donde tanto la abscisa como la ordenada es positiva. Y la razón de eso es que siempre hay la posibilidad de hacer un procedimiento que vamos a denominar reducción al primer cuadrante. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, veamos. Supongamos que tenemos acá un arco que comenzó en A y terminó en P de la forma más sencilla posible, pues, en el sentido contrario a las agujas del reloj y en menos de un giro de circunferencia. Y ahora vamos a considerar un punto Q que va a ser simétrico de P respecto al eje S. ¿Qué punto es ese? Bueno, el punto que está con relación a P como si ese fuera un espejo, es decir, un punto que está por acá. Lo llamo punto Q. Ahora, para llegar desde A hasta Q, tuvimos que recorrer un arco. ¿Cuál es la medida de ese arco? Bueno, la medida de ese arco es pi menos x, puesto que toda la media vuelta de la circunferencia es pi, y entonces le estamos quitando este valor de ángulo acá. Entonces, el arco del punto simétrico, el arco cuyo punto terminal es simétrico respecto a P, es el arco pi menos x. Ahora, ¿cuáles son los valores de las funciones trigonométricas asociados al arco de punto terminal Q? Bueno, son estos que están acá. O sea, las medidas de estos segmentos que están acá, QS y SO. Esto me genera dos triángulos en la figura, el triángulo ORP y el triángulo OSQ. Pero esos dos triángulos tienen una característica muy importante, ellos son congruentes entre sí. El triángulo ORP es congruente con el triángulo OSQ. ¿Y cómo lo sé? Bueno, bien, la congruencia la estamos indicando ángulo a ángulo. Es decir, el ángulo en O es igual al ángulo en O.
Bueno, el ángulo en O, en ambos casos, en ambos casos es X como ángulo. Acá, estos dos ángulos tienen medida X. El ángulo en R es igual al ángulo en S. El ángulo en R y el ángulo en S son ángulos rectos. Y por supuesto, entonces eso hace que los ángulos en P y Q sean iguales, puesto que si tengo dos ángulos iguales, el tercer ángulo es igual automáticamente. Entonces, estos dos ángulos tienen estos dos triángulos tienen los mismos ángulos. Pero hay un lado que tiene medida común, que es el OP en este caso y el OQ, pues ambos son radios de la misma circunferencia. Eso ya es criterio suficiente para decir que esos dos triángulos son congruentes. Ah, bien, pero si ellos son congruentes, estos catetos que están acá señalados de colores tienen relación entre sí. En primer lugar, RP es igual a SQ y OR es igual a OS. Pero esos segmentos miden con sus respectivos signos a seno y coseno. RP y SQ miden seno. OR y OS miden coseno. Entonces podemos afirmar, basados en este dibujo, que el seno de pi menos x es igual al seno de x. Pues lo vemos acá, el seno de pi menos x es SQ y el seno de x es RP. Mientras que el coseno de pi menos x, que es OS, es igual a el coseno de OR, pero hay que tomar en cuenta de que en este cuadrante el coseno es negativo, de manera que el coseno de pi menos x es igual a menos el coseno de x. Bien, hay una cosa muy interesante también en relación a esta deducción que acabamos de hacer. En esta deducción, el punto P del arco AP está en el primer cuadrante y por supuesto el punto Q está en el segundo cuadrante. Pero esta fórmula estas dos fórmulas valen independientemente del cuadrante donde esté situado P. Claro, para otro cuadrante habría que hacer otro dibujo distinto. Pero yo voy a dejar que tú hagas esos dibujos, porque de esa manera vas a adquirir un mayor dominio de los conceptos. Bueno, muy bien, pero vamos a aplicar entonces esto en un ejemplo particular, esta fórmula en un ejemplo particular. Vamos a calcular el seno y el coseno de 2 pi tercios. Observa que 2 pi tercios es mayor que pi medios, pero al mismo tiempo es menor que pi, de manera tal que entonces se refiere a un arco que está en el segundo cuadrante. Bueno, pero si está en el segundo cuadrante, entonces podemos expresarlo de esta manera, como pi menos x, donde x está en el primer cuadrante. ¿Cuál sería en este caso? Bueno, seno de pi menos pi tercios y coseno de pi menos pi tercios. Eso es 2 pi tercios. Pi menos pi tercios. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que tenemos acá, esto es igual al seno de pi tercios, pero esto es menos coseno de pi tercios. Entonces, esto es igual, como ya sabemos, a raíz de 3 sobre 2, y entonces, por el valor que ya sabemos, esto sería menos 1/2. El seno de 2 pi tercios es igual a raíz de 3 sobre 2, y el coseno de 2 pi tercios es igual a menos 1/2. Muy bien, vamos ahora
a analizar arcos en el tercer cuadrante. Y para ello vamos a analizar simetría respecto al origen. ¿Por qué? Bueno, porque estamos considerando la misma situación de un arco obtenido de la manera más simple, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj y menos de pi medio o menos de 90 grados. Muy bien. Entonces, un punto simétrico a P respecto al origen es un punto en la circunferencia que está opuesto a P en esta misma recta, es decir, un punto que está por acá, punto Q. Ah, bien, ¿cuál es la medida entonces del arco AQ? Bueno, la medida del arco AQ es pi más x. Claro, acá tenemos pi, una media vuelta, y luego acá le terminamos de dar el pedazo que falta, que es este ángulo que mide x como ángulo. Ah, bueno, muy bien. Entonces consideremos una situación similar a la que hemos visto, como que vimos en el caso anterior. Muy bien, aquí ahora aparecen los triángulos ORP y OSQ. Pero resulta que también esos triángulos son congruentes. A ver, y aquí tenemos ángulo O es igual a ángulo O. Bueno, aquí está. Por opuestos por el vértice son iguales entre sí. Muy bien, ángulo R igual al ángulo S. Claro, son ambos rectos. Y entonces, al haber dos ángulos comunes, dos ángulos de medida común, el tercer ángulo también lo es. El ángulo en P es igual al ángulo en Q en los dos triángulos. Muy bien, entonces eso significa que el segmento OR, el segmento RP, mide lo mismo que el segmento SQ. Y además el segmento OR mide lo mismo que el segmento OS. RP mide lo mismo que SQ y OR mide lo mismo que OS. Pero entonces esas son medidas de seno y coseno, y tomando en cuenta los signos, podemos decir que el seno de pi más x, que sería esto, es el seno de x, pero con el signo cambiado. Y el coseno de pi más x, que sería esto, es el coseno de x, pero también con el signo cambiado. De nuevo, esta fórmula la dedujimos para un arco con punto terminal P en el primer cuadrante, pero esa fórmula es igualmente válida si el punto terminal está en cualquier otro cuadrante, pero tendríamos que cambiar el dibujo, y de nuevo te dejo esa tarea a ti para que practiques tus conocimientos de seno y coseno. Ahora vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo del cálculo del seno de 210 grados y del coseno de 210 grados. Bueno, 210 grados es más de 180, más de este giro, y menos de 270, es decir, que está en el tercer cuadrante. Entonces vamos a aplicar estas fórmulas, pero ahora cambiando pi por 180 grados. Entonces 210 es 180 más 30. Entonces el seno de 210 es igual al seno de 180 grados más 30 grados, y el coseno de 210 grados es el coseno de 180 grados más 30 grados. Bueno, de acuerdo a lo que dicen las fórmulas, esto es menos el seno de 30 grados y esto es menos el coseno de 30 grados. Es decir, ambos, está menos un medio y esto menos raíz de 3 sobre 2, de acuerdo a lo que ya conocemos.
Excelente. Y ahora vamos a los arcos en el cuarto cuadrante. En ese caso, estamos hablando de simetría respecto al eje T. ¿Qué es un punto simétrico a P respecto al eje T? Bueno, un punto que se obtiene en la circunferencia utilizando el eje T como un espejo. Entonces estaría por acá. Estaría por acá. Bueno, y si el giro para llegar desde A hasta P fue X, ¿cuál es el giro para llegar desde A hasta Q? Bueno, 2pi menos X. Claro, toda la circunferencia menos este arco, menos este ángulo que está acá. De nuevo aparecen dos triángulos, ORP y ORQ. Y esos dos triángulos son congruentes. El ángulo O igual al ángulo O. El ángulo R igual al ángulo R para los dos triángulos, y el ángulo en P, bueno, por descarte, es el tercero. Ahí hay un lado de medida común, que es el radio de la circunferencia, y eso me garantiza esta congruencia. Bueno, así como me garantiza esta congruencia, entonces me garantiza, bueno, en primer lugar que RP es igual a RQ, o PR es igual a QR, y OR es igual a sí mismo, por supuesto. Bueno, entonces esto me da relación entre senos y esto me da relación entre cosenos. El seno de 2pi menos x, es decir, esto, es igual al mismo seno de x, pero con el signo cambiado. Seno de 2pi menos x es igual a menos seno de x. Y el coseno de 2pi menos x es igual al coseno de x sin cambiar el signo, que son exactamente iguales. Como siempre, repito la consideración de que estamos haciendo el razonamiento para P en el primer cuadrante, pero las igualdades son válidas para cualquier cuadrante. Bueno, muy bien, veamos un ejemplo. Acá, el 7pi cuartos. Y vamos a darle el seno y el coseno a 7pi cuartos. Bueno, 7pi cuartos es mayor que 3pi medio, pero es menor que 2pi. Entonces tendríamos que escribirlo como 2pi menos algo. Bueno, 2pi menos pi cuarto. 7pi cuarto es 2pi menos pi cuartos. Bueno, entonces de acuerdo a estas fórmulas que están acá, esto sería menos el seno de pi cuarto, y esto sería igual al coseno de pi cuartos. Bueno, acá tendríamos menos raíz de 2 sobre 2, y aquí tenemos raíz de 2 sobre 2. Ahí tienes. Entonces, ¿cómo puedes reducir un ángulo del cuarto cuadrante hacia el primer cuadrante? Lo importante es siempre tomar en cuenta los signos. Ahora, esto de los arcos en el cuarto cuadrante también tiene otra manera de verla distinta de esta, que sería esta que está acá. O sea, el giro X y luego el giro menos X. O sea, en el sentido contrario. Y aquí también tenemos exactamente lo mismo. El seno de menos X, es decir, esto, es igual al seno de X, pero con el signo cambiado. Mientras que el coseno de menos X es igual al coseno de X. Muy bien, estas dos igualdades son muy interesantes. Y lo son porque permiten una clasificación de las funciones seno y coseno. Según esta igualdad, el seno es una función impar, y según esta, el coseno es una función par. El significado de estas palabras
en términos de funciones, es lo que dicen estas ecuaciones. Observa los signos. Seno de menos x es igual a menos el seno de x. Y coseno de menos x es igual al coseno de x. Esas propiedades son importantes, entre otras cosas, porque nos ayudan a dibujar las gráficas de las funciones. Muy bien, vamos entonces ahora a hacer un resumen de los signos de las funciones trigonométricas según el cuadrante en el que caiga el lado terminal del arco. Ya seguro tú ya tienes esos signos, los has visto en el estudio que hemos venido haciendo, pero es bueno hacer un esquema para tener claridad con respecto a eso. Vamos a ver, si el punto terminal del arco cae en el primer cuadrante, entonces tanto el seno como el coseno son positivos. Si cae en el segundo cuadrante, entonces el seno es positivo y el coseno es negativo. Si cae en el tercer cuadrante, tanto seno como coseno son negativos. Y si cae en el cuarto cuadrante, entonces el seno es negativo, mientras que el coseno es positivo. Bien, a la hora de hacer las reducciones de los arcos al primer cuadrante, es importante saber cuál es el cuadrante en el cual cayó el punto terminal del arco. Ahora vamos a estudiar unas relaciones entre arcos. Vamos a estudiar en principio los arcos complementarios. Recuerda que dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados o pi medios. En este caso vamos a trabajar en el dibujo, vamos a trabajar en radianes. Supongamos que aquí tenemos esta es la circunferencia unitaria con centro en el origen y tenemos un arco de medida x, ¿verdad? Para no confundir, vamos a dibujar esa misma circunferencia unitaria y con centro en el origen de este lado y vamos a representar el arco de medida pi medios menos x. Observa, pi medios menos x más x da pi medios, por lo cual estos dos arcos son complementarios. Muy bien, entonces observemos lo siguiente. Hablando en términos de ángulos, si este ángulo mide x, este de acá mide pi medios menos x, puesto que este triángulo es rectángulo. Y si este mide pi medio menos x, entonces este de acá mide x. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con los triángulos OSP y OTQ? Bueno, simplemente que son congruentes. Congruentes según esta misma relación de vértices. Es decir, el ángulo en O para OSP es igual al ángulo en Q para QTO. El ángulo en S para OSP es igual al ángulo en T para OTQ. Y el ángulo en P para OSP es igual al ángulo en O para OTQ. Muy bien, son congruentes. Entonces, eso quiere decir que las mismas letras me dan la relación de igualdad entre los segmentos. El segmento SP es igual al segmento TO. En la figura, SP y aquí TO. Mientras que OS, el segmento OS, es igual al segmento QT. OS, QT. Pero estas igualdades se pueden traducir trigonométricamente. Seno de pi medio menos x es igual a coseno de x y coseno de pi medio menos x es igual a seno de x. Seno de pi medio menos x es esto. Es igual a esto, que es el coseno de x. Y
coseno de pi medios menos x sería esto es igual a esto, que es el seno de x. Observa que eso podemos hacerle otra lectura. El seno del complementario es igual al coseno del arco. Y acá el coseno del complementario es igual al seno del arco. Por eso tenemos seno y coseno, porque tienen esta relación por los complementarios. Muy bien, veamos si podemos aplicar eso en un ejemplo. Claro, el seno de 30 grados y el coseno de 30 grados son iguales, ambos a raíz de 3 sobre 2, mientras que el seno de 30 grados y el coseno de 60 grados también son iguales a 1/2. Y por esa misma razón es que tanto el seno como el coseno de 45 grados son iguales ambos a raíz de 2 sobre 2, puesto que 45 es complementario de sí mismo. Analicemos ahora entonces unas ecuaciones que vamos a llamar ecuaciones de diferencia de fase. Luego explicaremos por qué ese nombre tan especial. Bien, aquí tenemos de nuevo la circunferencia unitaria centrada en el origen de coordenadas, y aquí tenemos un arco de A hasta P de medida x radianes. Bueno, muy bien. Vamos a recorrer desde P, vamos a recorrer en el sentido contrario a las agujas del reloj un cuarto de vuelta, es decir, pi medios. Al recorrer pi medios radianes desde acá, caemos en este punto Q. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide el arco desde A hasta Q? Bueno, mide pi medios más x. Y acá hemos representado su seno y su coseno. Pero eso me produce un triángulo OTQ, y ya tenía inicialmente este triángulo OSP. Y afirmo lo siguiente: el triángulo OSP es congruente con el triángulo QTO. Voy a dejar para ti la justificación de estas igualdades de ángulos. Es decir, el ángulo en O de OSP, es decir, este ángulo, es igual al ángulo en Q de QTO, es decir, este ángulo. Mientras que el ángulo, bueno, con el ángulo en S y el ángulo en T no hay problema, puesto que son rectos. Y el tercer triángulo, entonces, el tercer ángulo, entonces sale por descarte. Muy bien, pero tenemos entonces esta congruencia que está acá, y esa congruencia me dice que el lado SP, este lado SP es igual a TO, es decir, a este. Mientras que el lado OS, este, es igual al lado QT, este. Es decir, tenemos esto. SP es igual a TO y OS es igual a QT. Pero esto puede traducirse en términos de senos y cosenos. A ver, el seno de pi medios más x, bueno, sería esta. Esto sería TQ. Es igual a OS, que es el coseno de x. Y el coseno de pi medios más x, que sería esto, como segmento, sería igual a esta que está acá, que es el seno de x. Pero hay que tomar en cuenta que esto es un número negativo. Entonces el coseno de pi medios más x sería menos seno de x. Repito, el seno de pi medios más x es igual a coseno de x, y el coseno de pi medios más x es igual a menos el seno de x. Hay una diferencia de signo entre este y este. Bien, como siempre, esta igualdad es válida, estas igualdades son válidas independientemente del cuadrante donde se encuentre el punto P. Pero
te toca a ti la demostración en esos otros casos. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular seno y coseno de 5 pi sextos. Bueno, y para ello lo que queremos es escribir 5 pi sextos como pi medios más algo. Bueno, ese algo se obtiene por diferencia. Sería pi medios más pi tercios. 5 pi sextos es pi medios más pi tercios. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, esto que está acá es el coseno de pi tercios. Mientras que esto que está acá sería menos el seno de pi tercios. Bueno, el coseno de pi tercios es un medio y el seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Entonces, el seno de 5 pi sextos es un medio y el coseno de 5 pi sextos es menos raíz de 3 sobre 2. Muy bien, ya con esto prácticamente terminamos el video y vamos a hacer unos ejercicios que nos sirvan de repaso general. Para eso vamos a hacer lo mismo de siempre. Vas a detener el video, vas a copiar los ejercicios con sumo cuidado, los vas a resolver y luego regresas al video a revisar las soluciones. Quiero comentarte algo. Estos dos problemas que están acá son problemas que pudieran resultarte un poco, pudieran darte un poquito más de trabajo de lo ordinario. Si no es así, pues significa que estás entendiendo muy bien lo que te hemos explicado hasta este momento. En cualquier otro caso, pues con estos dos problemas tienes temas de conversación con tus compañeros que estudian la materia o incluso con el mismo profesor o profesora de la asignatura. Muy bien, entonces estos ejercicios son los siguientes. Primero, calcular seno y coseno de estos valores que están acá. La segunda pregunta dice: ¿el valor de coseno de pi grados está más cerca de 1 que de 0 o viceversa? Y la tercera te pregunta: ¿en qué cuadrante cae el lado terminal de un arco que mide 180 radianes? Bueno, muy bien. Espero por ti para que los copies y luego te muestro los resultados. Espero por ti. Muy bien, aquí están los resultados de la primera parte. Estos problemas, si todavía no los has conversado, estás en posibilidad de hacerlo. En todo caso, aquí están las respuestas. El coseno de pi grados está más cerca de 1 que de 0. Y el lado terminal del arco de 180 radianes cae en el tercer cuadrante. Muy bien, ya vimos entonces que en cuanto al cálculo de las funciones, el cálculo de los valores de las funciones trigonométricas se refiere, nos basta con conocerlos en el primer cuadrante, puesto que si el lado terminal del arco está en cualquier otro cuadrante, siempre puede reducirse hacia uno del primer cuadrante. Pero nos faltan por conocer unas nuevas funciones trigonométricas. También para esas tenemos un video, así que mantente en el canal.